Llegó el momento en que escuchas la verdadera alternativa en el mensaje bíblico moderno, el programa Cristo, Justicia de los Siglos. El propósito de este programa es defender, conservar, difundir y explicar el mensaje de Dios contenido en las Sagradas Escrituras. Esto y muchas cosas más aprenderás en este tu programa Cristo, Justicia de los Siglos, que ya comienza. Muy buenos días a todos los radioescuchas que están sintonizando su programa Cristo, Justicia de los Siglos. Programa que se transmite todos los domingos de 8:30 a 9 por su emisora Guapa Radio. Bendiciones para todos. Buenos días, Pastor Ongi. Buenos días, Carlos. Buenos días a todo el público que, como de costumbre, están en sintonía con su programa. Esperando que la bendición del Señor repose sobre los corazones, sobre las vidas de cada hermano que nos escucha, y que Dios traiga cosas buenas ahora en 2021, especialmente una buena cosecha en las almas para la palabra, para que la palabra pueda ser escuchada, pueda ser fluida, que se pueda entender y haga el efecto con la cual Dios la envía. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Les recordamos que nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook. Usted nos busca como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos y nos manda una solicitud. Nosotros gustosamente la contestamos. Entonces ya va a tener la oportunidad de compartir con nosotros durante las semanas los distintos días de culto y estudios bíblicos, que son los miércoles de 7 a 8. Los jueves también de 7 a 8, los sábados de 10 a 11 y los domingos, como siempre, a través de Guapa Radio de 8:30 a 9. Así que gustosamente nos gusta que usted pueda participar con nosotros, y de igual manera ahora a través de Guapa Radio usted nos puede llamar al 787-759-9111 y puede traer sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones con el tema que vamos a desarrollar en este momento. Vamos entonces a tener una palabra de oración para comenzar, Carlos. Amantísimo Dios que está en los cielos, te damos gracias, Señor, porque como siempre tú utilizas este medio radial y a través del internet para que todos puedan escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que sea palabras dirigidas desde el cielo, que no sean nuestras palabras, para que todo el mundo pueda comprender el santo evangelio, que no es otra cosa que Cristo colgado de la cruz a favor de nosotros. Gracias nuevamente, te lo estamos dando en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado Jesús. A él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Muy bien. Hoy vamos entonces a estar hablando un poco del libro de Romanos, especialmente en el capítulo 5. Pero antes vamos a traer una embocadura. Vamos a hablar un poquito de Juan capítulo 8. Si tiene la bondad, Carlos. Uh-huh. Juan capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 56. Versículo 56. 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjate que los judíos se caracterizaban, y era la hechura de ellos, por así decirlo, de que Abraham había sido el fundador de la nación hebrea. Y obviamente Abraham tiene muchísima importancia en la historia del pueblo de Israel y se le considera, ¿verdad?, como el padre de la fe. Entonces ellos hacían mucho alarde, especialmente cuando Jesucristo tenía estas conversaciones tan interesantes con ellos, y les recriminaban a Jesús que él no era descendiente de Abraham, aunque Cristo lo era. Jesús muchas veces le dijo: hay que ser descendientes de Abraham no solamente en la carne, sino en el espíritu. Y por eso entonces Cristo hace alusión a que Abraham, el padre de la fe, al cual ellos veneran, vio su día. ¿A qué día se está refiriendo? Pues al día del cumplimiento de la promesa. Fíjate que a Dios le había dicho a Abraham que en la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones. Así que esa simiente de Abraham se manifestó en la época de estas personas, ¿verdad? De los fariseos y demás.
Y entonces ellos, en lugar de reconocer que aquella era la simiente de Abraham, o entiéndase la promesa hecha a Abraham, cumpliéndose ante los ojos de ellos, los rechazaron. Entonces dice, pero yo no sé por qué ustedes están negándome, porque Abraham vio mi día Y se gozó. y se gozó. Así que el día que Abraham vio fue el día de la manifestación de esa promesa, el día del cumplimiento de la promesa, y esa promesa consistía en que Dios iba a obrar poderosamente en una persona, en este caso en Jesucristo, para redimir y salvar. Fíjate, más tarde Pablo en Gálatas, creo que 13, dice que la promesa hecha a Abraham y a su simiente, no dice a sus simientes como si hablara de muchos, sino a su simiente, la cual es Jesucristo. O sea, identifica la simiente como Jesucristo. Muy bien. Así que ya teniendo esto como preámbulo y como base, podemos ir al libro de Romanos, especialmente un versículo que nos gusta a todos nosotros los estudiosos de las Escrituras, que aparece en el capítulo 5, versículo 1. Así que establecimos que Abraham vio el día. Y cuando vio ese día, obviamente lo vio por la fe, lo vio por medio de aquel sustituto de su hijo, ¿verdad? Cuando él fue a sacrificar a Isaac y encuentra un carnero trabado, y él mismo reconoció que Dios le proveyó. O sea, Dios se proveyó de cordero para sustituir a su hijo. En lugar de que muriera el hijo, pues muriera aquel cordero. Así que allí estaba tipificado, simbolizado el día. Entonces ahora vamos a Romanos capítulo 5. Versículo el 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Justificados pues por la fe. Entonces tú explicas muy bien el concepto y el término de justificación. De justificación. Sí, una declaración que se da en un juicio de parte de un juez, de que analizando las pruebas, la persona ha sido encontrada o declarada inocente o culpable. Por lo tanto, si es una declaración por parte de Dios, significa, Carlos, que Dios nos considera así, ¿verdad? Justificados por la fe. Pues entonces, hemos sido justificados, Dios ha hecho esa declaración y ahora Dios me considera y me ve como si yo fuera lo que no soy. Fíjate que dice que tenemos paz, por lo tanto te está considerando ya inocente. Claro, porque el reo, la persona que está esperando ser sentenciado, sabiendo que es culpable, no puede estar en tranquilidad, no puede estar en paz. Pero cuando tú sabes que se te va a dar el veredicto de absolución, pues entonces eso trae paz y tranquilidad en ti. Y eso es importante que la gente que nos está escuchando lo entienda, que aunque nosotros tenemos un juicio pendiente, ya Dios nos ha justificado por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes que estar viviendo en paz y en tranquilidad. Tú no puedes estar viviendo angustiado, como vive mucha gente por ahí, que se le pregunta si Cristo viene hoy, tú te vas con Cristo. Dice, no, que se aguante un poquito más porque yo tengo que... Estoy tratando de alcanzar. Sí, yo estoy tratando. Entonces esa persona no puede estar en paz. No ha podido entender que ya ha sido justificado. Ahora, dice, justificados pues por la fe. Como muy bien tú dices, tenemos, no es que vamos a tener. Tenemos ahora. Un cristiano tiene que estar en completa paz. No puede estar titubeando, estar inseguro, porque esto es una cosa ciertísima. Dios lo declaró así y usted délo por hecho, porque es que la palabra de Dios es poderosa y cuando Dios declara, délo por hecho. Ahora, ¿cuál es la razón y la causa por la cual nosotros somos justificados por la fe? Pues en el capítulo 4, en el versículo, vamos a leer desde el 20, Carlos, nos viene explicando qué fue lo que ocurrió a Abraham, porque fíjate que la conversación que tuvo Jesús con los fariseos es que los fariseos decían, nuestro padre es Abraham y de hecho tú eres padre de fornicación. Pero nuestro padre es Abraham, nosotros somos linaje de Abraham. Entonces Cristo muchas veces les dice, si vosotros fuerais linaje de Abraham, como ustedes dicen, ustedes me aceptarían a mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, Abraham no me negó, al contrario,
Abraham me testificó y por eso es que él fue justificado por la fe. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hechos son los que se toman en consideración para justificarte a ti y justificarme a mí? En el capítulo 4, versículo 20, entonces el apóstol Pablo va a venir a explicar, ¿verdad? Por qué él llega a esta conclusión de que ha sido ya justificado. Y cuando hablamos de justificado, lo que estamos hablando es que ya tú eres salvo. ¿Entiendes? Vamos a leer el 20, Carlos. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Quién dudó? ¿Quién no dudó? Pues Abraham, ¿verdad? Tampoco dudó. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nota, se fortaleció. ¿En qué se fortaleció él? En fe. ¿Y en qué basó su fortaleza, su seguridad? En que Dios es fiel y ha de cumplir lo que ha prometido. Lo que ha prometido, porque Dios no es hombre para mentir. Y de hecho, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo no sé cómo por ahí hay gente que dice que cumplen la ley. Si lo primero que está diciendo la Escritura es que todos somos mentirosos. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, no es que ahora usted va a ser un hombre que no va a fallar en lo más mínimo. Si lo dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Al decir que ellos son veraces, están diciendo que Dios es mentiroso y es al revés. Todo hombre es mentiroso y Dios es el que es veraz. De hecho, cuando nosotros decimos que somos veraces, ahí estamos cometiendo el primer pecado. O sea, estamos siendo mentirosos. Eso nada más nos descualifica. Así que él se fortaleció ¿en qué? En fe. Pero dice que se fortaleció en fe porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces nota que él estaba casi ya viejo y Sara estéril. Y se le había prometido simiente. Pero él se fortaleció, aunque su cuerpo se iba debilitando. Él dijo, no, el Señor es galardonador de aquellos que le esperan. Entonces dice el 22, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia o se le acreditó la justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia, cuando la Escritura habla de justicia, está hablando de obediencia. Está hablando de los méritos necesarios para poder calificar o cualificar para que Dios te otorgue la salvación. Porque Dios te únicamente le otorga la salvación a los que son fieles, a los que pueden cumplir completa y correctamente la demanda de Él. Y da la casualidad, o no es la casualidad, es la realidad. Que nosotros no podemos. Que nosotros no podemos. Yo no sé cómo, vuelvo y Carlos, nos amarran y comen pasto. Yo no sé cómo es posible que una persona diga que puede hacerlo. Si precisamente Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos. Entonces, si Cristo es nuestro sustituto, porque viene a ocupar nuestro lugar, a sustituirnos y a representarnos, es porque no podemos. Porque si nosotros pudiéramos, pues entonces Él no tendría que haber venido. En vano vino Cristo. Simplemente Cristo moría y pagaba por nuestros pecados. Pero resulta que no solamente la muerte de Cristo es necesaria para nuestra salvación. También es necesaria una vida perfecta de obediencia, la cual la Escritura le llama la justicia. ¿Ve? Nosotros tenemos que estar en armonía con la demanda de Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que la pregunta que hicimos en cuanto a Romanos 5.1, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros somos justificados? Es esta. Porque la justicia de Cristo o los méritos de Cristo se nos atribuyeron o se nos contaron a nuestro favor. No es que Dios hace algo en nosotros. Sin lugar a dudas, Dios hace muchas cosas en nosotros. Pero en términos de salvación, Dios hace todo en la persona de Cristo. Entonces, esa persona de Cristo que labra esa justicia completa, justa, ¿verdad? Dios entonces la toma
y se la quita a Cristo para que la gente pueda entender y nos las atribuye, nos las cuenta a nosotros, nos las imputa, nos las cuenta a nuestro favor. Y ahora los méritos de Cristo son tus méritos, son los míos, y por eso es que nosotros no debemos de tener ninguna preocupación, ninguna duda, ninguna incertidumbre cuando vamos a afrontar la demanda y el juicio de Dios, porque yo no voy con mis propios méritos, porque voy con los méritos de otros. Fíjate que esa es la seguridad que Dios nos da. Sigue diciendo el versículo, y no solo con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada. Ahora viene Dios y a través de Pablo dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que esto es importante cuando Cristo hablaba con los fariseos, porque los fariseos pensaban que por la observancia y el cumplimiento de la ley, ellos podían ser justificados. Pero aquí el padre de la nación hebrea, en este caso Abraham, no fue justificado por tratar de darle cumplimiento a la ley o por estar cumpliendo la ley. Abraham fue justificado porque creyó en Dios, entiéndase, porque vio el día y se gozó. Y ahora Pablo le está diciendo a sus contemporáneos, porque Pablo también era fariseo y Pablo pensaba de esa manera, que podía justificarse por sus propios méritos. De hecho, Pablo rechaza su obediencia y la tiene y la considera como estiércol. O sea que mi obediencia y tu obediencia, Carlos, cuando se la presentamos a Dios es estiércol. Lo dice él ahí puro. Y usted no puede ir con un plato una bandeja de plata a presentarle a Dios estiércol para que usted sea justificado, sea salvo. Eso es rechazado. Recuerde lo que le pasó a Caín. Caín no llevó el cordero y Dios no lo vio con agrado. Y si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que ir en el que lo agradó a él. Este es mi hijo amado en el cual yo me siento complacido. Así que si usted lo quiere agradar, usted vaya con los méritos de Cristo. Y ahora él le dice, y no solamente con respecto a él, ¿quién es él? Abraham. ¿Sabe? Él está diciendo, Abraham fue justificado por la fe, porque se le imputó la gracia y la justicia, los méritos de Cristo. Y no solamente con respecto a él se escribió esto que le fue contada, sino que, Carlos, a ti y a mí, a todos. A todos los que creemos en que fue levantado de los muertos. Exacto. Sino también, dice el 24, sino también léelo. Con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que se le fue contado a Abraham y Abraham fue justificado, y la Biblia ya lo dijo, lo establece, lo dice, Abraham fue justificado, y ahora yo necesito ser justificado también, tú necesitas ser justificado, todos necesitamos ser justificados, y tenemos que utilizar la misma línea, el mismo patrón, la misma manera, el mismo método. No podemos venir ahora, no, Abraham fue justificado pero hizo tal o cual cosa. No, Abraham hizo un montón de cosas y podía gloriarse ante los hombres, lo dice en el mismo libro de Romanos, porque si Abraham tiene de qué gloriarse, sí, ante el lado mío, al lado tuyo, nosotros no le llegamos ni a los tobillos, pero con relación a Dios no se puede vanagloriar, es decir, nadie se jacte, porque Dios es el que ha labrado y el que ha ejecutado la salvación. Así que no solamente con respecto a Él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Así que si es contada es porque tú eres considerado, tú no eres hecho justo. Eso es lo que dice el catolicismo y la mayoría de las denominaciones por ahí, Carlos, que Dios nos hace, que viene Cristo y habita en nuestro corazón y derrama su gracia en nuestro corazón, y ahora nosotros empezamos a perfeccionarnos, vamos de gloria en gloria, creciendo de perdaño en perdaño. Y aquí venía un pastor, ¿te acuerdas?, que dijo, no, mira, nosotros somos, que Dios mío, como la berenjena. Tú sabes, hay dos tipos de berenjena, plantas. Una es cimarrona, una es que no da fruto. Entonces usted viene, corta el tallo y germina, y implanta otro tipo de berenjena, la que da fruto. Y entonces ahora usted ha cambiado de naturaleza y usted empieza a
a dar frutos y Dios se va complaciendo eso. Llega el momento en que usted está contemplando a Dios y se está espiritualizando y está orando y ayunando mucho, y cuando viene a ver, no peco. Tú sabes que el pastor decía, ya yo no peco, Dios mío, dijo, ¿cuántos años decía? 3 años y medio que no pecaba. Un pastor dijo que hacían 3 años no pecaba. Dios mío, eso es vivir en oscuridad. Porque sí, usted tiene que evitar el pecado, nosotros no estamos en contra de eso, pero decir que no peca, mire, si nosotros pecamos hasta durmiendo, porque en la omisión, el saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Por lo tanto, no es que Dios nos hace justos, sino que nos considera, porque Abraham fue justificado, porque se le imputó, se le acreditó los méritos de Cristo, y de igual manera nosotros somos justificados de esa misma forma. No hay otra forma, ese es el plan de Dios de antes de la fundación del mundo, y aún en Apocalipsis dice que aquellos que están vestidos con ropa y palmas en las manos blancas habían lavado sus ropajes en la sangre del Cordero. O sea que en el pasado, en el presente, en el futuro, nos salvamos solamente a través de Cristo, no porque nosotros hagamos hecho algo, sino por lo que hizo el Salvador. Nota, dice, esto es el versículo 24 de Romanos 5, ¿verdad? 4, Romanos 4, 24. Esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Pues el Padre. Así que nosotros debemos creer y creerle a Él. Si nosotros creemos en Él, sabemos que también vamos a ser justificados, ¿verdad? Señor nuestro, el cual fue entregado. ¿Quién fue el que fue entregado? Cristo. ¿Quién lo entregó? El Padre. El Padre. Por eso es que Abraham decía, Dios se proveerá de cordero. ¿Ve? Y como Dios se proveyó de cordero, porque Dios necesitaba una manera, un sistema, un método, una forma, a alguien para poder ejecutar la salvación nuestra. Porque Dios mismo tomó el control de las cosas y dijo, yo mismo voy a solucionar este problema tan grande que el hombre tiene y no lo puede solucionar, porque nosotros no podemos solucionar este problema. ¿Entiendes? Entonces viene Dios mismo y soluciona el problema. ¿Y qué hace? Nos entrega. ¿A quién? A Jesús. Jesús voluntariamente vino aquí a hacer la voluntad del Padre, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Es decir, que la evidencia que nosotros tenemos, la seguridad que nosotros tenemos de que hemos sido ya justificados, de que hemos sido declarados justos, de que hemos sido aceptados ante la presencia de Dios y que no debemos de tener ni la más mínima gota de agua de duda, ¿verdad? De que no hemos sido justificados y aceptados, de que tenemos entrada. Fíjate que el libro de Hebreos señala mucho eso. Tenemos entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. La evidencia y la prueba que nosotros tenemos, en lo que se basa nuestra seguridad, es que Jesús se entregó por nuestros pecados y que fue resucitado. La resurrección de Cristo lo que hace es señalarnos a nosotros que el sacrificio fue acepto. Esa es la seguridad que tenemos en eso. Fíjate que dice que fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Cristo no murió por el pecado de Él porque no tenía pecado, pero murió en lugar de nosotros, sustituyéndolo a nosotros, y resucitado, una preposición que indica finalidad y propósito para nuestra aceptación. Se podría cambiar la palabra justificación, porque exacto, es aceptado aquel que es inocente. Exacto, pero nosotros no lo somos, No. Sino que en la persona de Cristo se nos considera como inocente. Entonces la justificación es algo, Carlos, que es una vez hecha y para siempre. Nosotros hoy creemos que hemos sido justificados y mañana creemos también hemos sido justificados. Dime, Reina, te escuchamos. Sí, Reina. Déjame ver si estamos en... Tenemos parece que una llamada o algo así, pues nuestra hermana Reina no está. No, ok. Carlos, lee. Vamos a leer. Estábamos diciendo que la justificación es algo dinámico, ¿verdad? Tú eres justificado por la fe hoy
y eres justificado por la fe mañana. O sea, no trates de añadirle al método que Dios ha establecido. Mañana y siempre. Mañana y siempre. Porque algunas personas dicen, no, la justificación es como, tú sabes lo que son los carros estándar. Ajá. A ti nunca se te ha agotado la batería. Sí. Entonces, ¿qué haces? Démele un empujoncito, empujoncito, y pa. tú le pones el switch y, ¡brum!, y prende. Entonces la gente piensa erróneamente que la justificación es el empujoncito que Dios te da. Y un inicio. Y de ahí en adelante tú coges el expreso y sigues corriendo. No, eso no es así, ¿verdad? Lo estamos ilustrando en las parábolas que nosotros mismos improvisamos aquí. No, es hoy dependo de Cristo, mañana dependo de Cristo y como tú dijiste, siempre dependo de Cristo, de su obra que a él le ha realizado. Nosotros tenemos que fabricar un arca, porque el arca ya se fue. El arca de nosotros era Jesucristo. Amén. Fíjate que vamos a ir a Efesios, porque de hecho dice la Escritura que cómo fue justificado Abraham en la justificación, en la circuncisión o en la incircuncisión. Y Pablo mismo dice, no, fue justificado en la incircuncisión, porque él es padre de los circuncisos y padre de los incircuncisos. Pero lo que quiero llamar la atención es aquí, que él fue justificado estando en esa condición, que es lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nota, y otra vez corregimos estas cosas, porque cuando vamos a predicar por ahí a la gente que no conoce al Señor, lo primero que nos dicen es que yo tengo que cambiar algunas cosas, yo tengo unos malos hábitos, ¿verdad? Yo estoy esperando arreglar mi vida para ir a donde el Señor. Todavía me falta. Todavía me no falta. he alcanzado la perfección. Pues yo le digo a ustedes que ustedes no tienen que cambiar su vida para acercarse al Señor. Ustedes se acercan al Señor tal y como son, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, porque Dios los conoce. Y lee el versículo otra vez, porque el versículo está señalando precisamente esto que nosotros estamos diciendo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que acércate al Señor tal y como eres. Él es misericordioso. Él entiende tus debilidades, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestros defectos. Y el diablo dice, no te acerques porque Dios te va a destruir. Si Dios quisiera destruirnos, ya lo hubiera hecho. Pero la gracia y la misericordia de Dios es que Dios ha destruido a otro. ¿Dónde lo destruyó? En la cruz. Del Calvario. Porque mató a su hijo. Para que entonces nosotros tengamos la seguridad, tengamos la certeza, tengamos la confianza. Dice que nos acerquemos a Él con toda certidumbre de fe. Porque Dios es bueno. El Dios el cual nosotros servimos es un Dios bueno. Y recalco y enfatizo nuevamente, no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque ya Él hizo la provisión. ¿Cuál es la provisión? Su Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Recibió el castigo que nosotros no nos podemos imaginar. Y no solamente el castigo físico. Ya estamos finalizando. Sí, gracias. No solamente el castigo físico, sino que la separación que tuvo Él con su Padre, esa comunión. Bueno, ya terminamos. Queremos decir entonces que tenemos la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad de conectarse con nosotros a través de nuestra página del Facebook. Ustedes nos encuentran como Iglesia Cristo Justicia de los Siglos. Nos manda una solicitud de amistad. Nosotros gustosamente le correspondemos. Entonces va a tener oportunidad de estar con nosotros durante toda la semana. Estamos los miércoles de 7 a 8 de la noche, los jueves de 7 a 8 de la noche, los sábados de 10 a 11:30 de la mañana y domingo, como siempre, a través de Guapa Radio, a través de la página del Facebook, de 8:30 a 9. Así que los exhortamos a que nos llamen. Le damos las gracias primero al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de abrir nuestros ojos en esta mañana y poder compartir la palabra. Y los exhortamos a que el próximo domingo, Dios mediante, asimismo nos sintonicen. Le damos las gracias a nuestro hermano Efraín Marrero Jr., que está en los controles, a la hermana Reina, que está ya en la cabina de transmisión. Carlos, como de costumbre, y este es su servidor, pues se despiden de esta programación por el día de hoy. Así que Dios os guarde en su divino amor. Será hasta la próxima.
Y por acá por el Face, pues le damos las gracias a los que están, ¿verdad? Está por acá Carlos Pérez, no, Carlín Pérez, Carlín. Nancy, Macy Marrero, la hermanita Macy, No sé. Elizabeth Meléndez, Carmen Pavón, Ada Barreto, Nisa, Nisa, no sé si nos fuimos del aire. No sé si Efri, ¿estamos todavía conectados? Tiburón Blanco, que nos está Eda Osis, Wilón Rosario y otras personas más. Habían casi 20 personas conectadas a través del Facebook. Pues Dios me los bendiga. Ya nos fuimos. Ok. Será hasta la próxima.